En lo alto de la Sierra de los Suspiros, donde el viento acaricia las copas de los árboles como si guardara secretos de siglos, se encuentra un pintoresco pueblo llamado Santa María del Valle. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre campanas de iglesia, pan recién horneado y chismes que vuelan más rápido que las mariposas. Las casas, de colores vivos y tejados oxidados por la bruma, se apiñan alrededor de una plaza central donde la vida se despliega en cámara lenta. La llegada de un forastero es señal de revolución, pero nadie estaba preparado para él. Un rugido metálico rompió la tranquilidad de la mañana. Las gallinas corrieron despavoridas, los ancianos se santiguaron, y los niños dejaron caer sus trompos al suelo. Un helicóptero, brillante como el sol, descendía con elegancia mecánica sobre el campo de fútbol escolar, levantando una nube de polvo que opacó por unos instantes la claridad del día. De la máquina, descendió Bruno Montenegro, CEO de una de las empresas tecnológicas más poderosas del continente. Era alto, de porte impecable, traje gris grafito hecho a medida, mirada de hielo y sonrisa de quien no sonríe de verdad hace años. Sus ojos azules se deslizaron por el paisaje con una mezcla de desdén y resignación. En la ciudad, todos lo conocían como un genio de los negocios, un hombre frío, inmune al romanticismo, letal en las juntas de directorio y famoso por su humor ácido. Pero allí, en ese rincón olvidado del mapa, Bruno era apenas un forastero con demasiado gel en el cabello y cero paciencia para caminos de tierra. Había llegado para inaugurar una nueva filial de su empresa, parte de un ambicioso plan de expansión. La idea era simple: modernizar Santa María del Valle, digitalizar sus procesos y, sin saberlo, pisar los recuerdos y las tradiciones con botas de cuero italiano. Lo que Bruno no sabía era que el destino, caprichoso y burlón, tenía otros planes para él. Planes que comenzarían justo cuando sus zapatos carísimos pisaran un saco de basura mal cerrado. El impacto fue inmediato. El CEO, acostumbrado a alfombras rojas e interiores minimalistas, resbaló estrepitosamente sobre cáscaras de plátano, periódicos mojados y lo que parecía ser un pedazo de tamal olvidado. El mundo se detuvo por un segundo, y entonces apareció ella. Una joven lo sostuvo justo antes de que su caída fuera fatal. Su cabello dorado brillaba bajo la luz de la mañana, como si el sol la hubiera elegido a ella para reírse del hombre de negocios. Ojos verdes, chispeantes y llenos de ironía, lo miraron de arriba a abajo como si evaluaran el contenido de una caja de cartón en mal estado. Era Isabela, la mujer más despreciada del barrio. La conocían como la de la basura, no porque fuera sucia, sino porque todos los días empujaba un carrito de reciclaje con una dignidad que nadie comprendía. Decían que era loca, problemática, que escondía secretos, pero los niños la adoraban, los perros la seguían, y las flores parecían abrirse a su paso. Déjale un like al video, y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Bruno, aún en el suelo, sintió por primera vez en años que el aire tenía sabor, y olía a algo más que éxito corporativo. Olía a tierra mojada, a café con canela, y a problemas del corazón. Isabela lo soltó sin ceremonia y siguió su camino. Ni una palabra. Solo una media sonrisa que parecía decir: «Bienvenido a la vida real, guapito». Y así, sin siquiera darse cuenta, el CEO más temido del país dio su primer paso hacia un camino que no se podía planificar en Excel, ni controlar con aplicaciones. Un camino donde el amor y la basura comparten la misma esquina. El aire de Santa María del Valle aún olía a helicóptero y a escándalo, cuando Bruno Montenegro fue levantado por su propio guardaespaldas, sacudiendo el polvo del pantalón con la furia silenciosa de quien no está acostumbrado a ser ridiculizado, mucho menos frente a una mujer de clase dudosa. Mientras tanto, Isabela ya se alejaba empurrando su carrito de reciclaje como si nada hubiera pasado, con esa forma suya de caminar entre el caos como quien camina entre nubes. No volvió la vista atrás, no dijo gracias, no pidió disculpas, ni una palabra.
Solo dejó una estela de aroma a lavanda, tierra mojada y atrevimiento. Bruno la observó, confundido. Aquella mujer, que claramente no pertenecía a su mundo, no solo había presenciado su caída, sino que lo había sostenido, lo había visto en su momento más ridículo, y lo había ignorado con toda la gracia del universo. No sabía si sentirse humillado, intrigado, o ambas cosas. El resto del día fue una coreografía de gestos falsos y palabras vacías. Autoridades locales, empleados nerviosos e inversionistas aparecieron para extenderle la alfombra roja, esa que él ya no pisaba con el mismo ego de antes. Cada discurso, cada apretón de manos, cada copa de champaña servida en vasos de plástico parecía un intento fallido de devolverle el control. Pero no funcionaba. En su mente, volvía una y otra vez a esos ojos verdes, a esa sonrisa ladeada, a ese instante en el que el mundo, literalmente, lo dejó caer. Al anochecer, Bruno decidió salir a caminar por el pueblo, escoltado discretamente por su guardaespaldas. Las calles empedradas no eran amables con sus zapatos importados, pero él no se quejaba. Sentía que necesitaba ver algo. Y entonces la encontró de nuevo. Estaba en la esquina de una tiendita de abarrotes, charlando animadamente con una señora de cabellos grisáceos y un perro sin raza que la miraba como si fuera una diosa. Reía con ganas, comía una paleta de tamarindo y tenía una mancha de tinta en la mejilla. No era elegante, no era sofisticada, pero había algo en su energía que sacudía todo lo que Bruno creía saber sobre lo que importaba. Isabela lo vio acercarse. Lo reconoció de inmediato, claro, pero no dijo nada. Solo se limpió la mejilla con el dorso de la mano, se estiró como un gato callejero y murmuró al pasar junto a él: «Ya no resbales, que la próxima vez no estaré cerca para atraparte». Esa fue la primera vez que Bruno Montenegro, el CEO implacable, no supo qué responder. Volvió a su hospedaje esa noche sintiéndose invadido, no por un virus ni por una crisis económica, sino por una mujer que no jugaba según las reglas de su mundo y que no parecía tener el menor interés en él. Y sin embargo, su recuerdo lo perseguía como un perfume imposible de borrar. En Santa María del Valle, un rincón escondido entre montañas cubiertas de neblina y leyendas, los rumores se esparcen más rápido que el viento. En ese pueblo donde las campanas marcan la rutina y los secretos se gritan desde las ventanas disfrazados de consejo, no hay escapatoria para quien llama la atención, y mucho menos si esa atención viene del forastero más elegante que ha pisado jamás sus calles. Porque sí, Bruno Montenegro, el CEO, el del helicóptero, el del reloj que vale más que todas las casas de la calle principal juntas, había puesto los ojos, aunque fuera por un momento, en la mujer equivocada. O mejor dicho, en Isabela. La conocían como la mujer de la basura. Un apodo que cargaba siglos de prejuicio envueltos en 4 palabras. No era por falta de higiene, ni por escándalos recientes. Era simplemente porque, cada mañana antes del amanecer, Isabela recorría el pueblo empujando un carrito oxidado lleno de botellas, latas, papeles viejos y pequeños tesoros que los demás desechaban. Lo hacía con una dignidad que desconcertaba, con una calma que provocaba. Nadie sabía con exactitud en qué momento pasó de ser la niña dulce de doña Carmela a convertirse en la sombra que todos evitaban. Algunos decían que se fue a la capital y volvió con la cabeza rota. Otros, que tuvo un hijo en secreto. Los más atrevidos susurraban que estuvo en la cárcel, pero nadie tenía pruebas. La verdad, como muchas verdades en Santa María del Valle, se perdió entre susurros y cobardía. Lo cierto es que, con apenas 26 años, Isabela vivía sola en una casita de madera en la colina, rodeada de plantas, pinceles secos y libros que recogía de la basura. Vestía faldas largas, blusas remendadas y siempre llevaba algo en el cabello: una flor, una pluma, un trozo de tela. Caminaba como si la vida no le debiera nada,
y como si a nadie le debiera explicaciones. Y ese día, mientras Bruno terminaba otra reunión tediosa en la recién inaugurada filial de su empresa, decidió caminar sin rumbo por el pueblo. Necesitaba aire, tierra bajo los pies, algo distinto a lo artificial y calculado de su mundo. La vio en la esquina del mercado, de rodillas, separando vidrios con las manos enfundadas en guantes rotos. Tarareaba una canción vieja de José José, mientras una señora mayor la regañaba por ensuciar la banqueta. «No más vienes a hacer tiradero», le gritó la mujer, sacudiendo la escoba con exageración. Isabela se puso de pie con lentitud. Se quitó un mechón de cabello de la cara y con una voz serena, que contrastaba con la agresividad de la señora, respondió: «La basura no existe. Solo existe lo que otros no saben valorar». La frase quedó flotando en el aire como perfume caro. Bruno, que fingía hablar por teléfono del otro lado de la calle, no pudo evitar que le erizara la piel. Esa mujer no era lo que parecía. Esa noche, en una fondita donde los empleados locales lo invitaron a cenar, Bruno no aguantó la curiosidad. «¿Y quién es la muchacha esa, la que recoge basura?». La pregunta cayó como bomba de feria. Las miradas se cruzaron. Las risas no tardaron. «¿Isabela?», preguntó una mesera, levantando una ceja. «Dicen que está loca, que habla con sus plantas. Una vez me dijeron que duerme en una bodega llena de gatos», añadió otro. «Y que lee libros de filosofía», intervino un joven cocinero. Como si eso le sirviera de algo. Bruno no respondió. Solo apretó los labios, dio un sorbo al mezcal artesanal y volvió a ver esa escena en su mente. Una mujer con guantes rotos, defendiendo su mundo con una frase que habría avergonzado a muchos intelectuales. Esa noche, frente al espejo de su habitación de hotel, se quitó el saco, la corbata y las pretensiones. Lo que vio reflejado no fue al hombre exitoso de siempre, sino a uno confundido, inquieto, molesto consigo mismo, porque por alguna razón que no entendía, no podía dejar de pensar en ella, en la mujer de la basura. La mañana en Santa María del Valle comenzó con una bruma espesa que se colaba entre los tejados como un susurro de los cerros. El aire olía a pan recién horneado, a leña, y a esos secretos de pueblo que solo se revelan cuando el silencio se estira demasiado. Bruno Montenegro despertó inquieto. Había pasado la noche dando vueltas en la cama del hotel rústico que sus asistentes habían reservado por protocolo. Las sábanas olían a lavanda y polvo antiguo, y en sus sueños, una mujer lo miraba desde una colina, con una flor en el cabello y los ojos llenos de enigmas. Despertó con el corazón acelerado y la mente tomada por esa imagen. Ese día no tenía compromisos importantes, solo una reunión menor con un grupo de jóvenes emprendedores locales, pero Bruno no era de los que perdían tiempo, o al menos no lo era hasta ahora, porque algo dentro de él, algo que no sabía nombrar, lo empujaba a cruzar nuevamente esas calles empedradas donde los perros dormían bajo los portales y las campanas marcaban cada media hora como un recordatorio de que la vida sigue, aunque uno esté distraído. Sin planearlo del todo, caminó hacia el centro. Llevaba lentes oscuros para pasar desapercibido, pero en un pueblo donde todos se conocen, un traje de diseñador y unos zapatos italianos lo hacían brillar más que un farol encendido en la madrugada. Fue en la panadería de Doña Chona donde ocurrió. El lugar era pequeño, con estantes de madera y una pared pintada de azul celeste que se descascaraba en las esquinas. El aroma era celestial. Bruno entró más por impulso que por hambre. Observó el lugar con esa mirada de evaluación que traía de la ciudad, antiguo, modesto, sin potencial comercial, pero auténtico. Entonces la vio. Estaba al fondo, con las mangas arremangadas, cubriéndose la nariz con harina y una trenza despeinada cayendo sobre el hombro. Isabela. Sí, Isabela, la mujer que recolectaba basura, estaba ahí amasando pan con una concentración que solo puede venir del amor o de la costumbre. Llevaba una blusa amarilla con botones faltantes y un mandil remendado,
Movía las manos con firmeza, como si modelara algo más que masa, como si moldeara resistencia. Bruno se quedó en la entrada, paralizado por segundos eternos. Ella lo notó, claro, de reojo, sin sorpresa, como si ya supiera que él aparecería tarde o temprano. No dijo nada. Siguió con su tarea. Fue doña Chona quien rompió el hechizo, gritando desde el mostrador: «Isabela, ¿ya están las conchas?» «5 minutos más», respondió ella sin mirar a nadie. Bruno, incómodo con su propia presencia, fingió revisar el celular. Quiso decir algo, saludar, pero no encontró palabras que no sonaran forzadas. Finalmente, después de un minuto eterno, decidió acercarse. «No sabía que trabajabas aquí», murmuró él, sin esperar realmente una respuesta. Isabela levantó la vista. Al fin. Sus ojos verdes lo examinaron como si leyeran más allá de su piel. Luego enarcó una ceja, ladeó la cabeza y respondió: «Tú tampoco sabías que podías resbalar en una cáscara de plátano». Y volvió a amasar. Bruno sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. Había algo en ella que lo sacudía, lo desmontaba, lo desacomodaba. No estaba acostumbrado a eso. Se quedó allí unos minutos más, en silencio, observando. Sintió una extraña paz en ese rincón polvoriento, con harina en el aire y risas de fondo. No compró nada. No necesitaba pan. Salió con las manos vacías, pero con el corazón lleno de preguntas. El resto del día se le fue en piloto automático. Durante la reunión con los jóvenes emprendedores, apenas si pudo concentrarse. Una de las chicas habló de economía circular, otra mencionó un proyecto de reciclaje, y el nombre de Isabela volvió a su mente como un eco suave, pero persistente. Esa noche, caminó solo por la plaza. El aire era frío, pero no tanto como el silencio que le invadía el pecho. Y en la banca donde se sentó encontró algo inesperado: un libro viejo, abandonado, con una dedicatoria en la primera página. Lo que otros tiran, a veces es lo que uno más necesita. No había firma, pero no hacía falta. Sabía exactamente de quién era. El evento más esperado del mes en Santa María del Valle no era ni la feria patronal, ni el regreso del hijo pródigo que se había ido a estudiar veterinaria a la capital. No. Lo que realmente tenía a todo el pueblo en un murmullo constante era la gran cena de gala organizada por la nueva filial de la empresa de Bruno Montenegro. Se decía que vendrían políticos, empresarios, hasta una cantante de baladas regionales semifamosa. Los salones del antiguo club campestre, cerrado por años, fueron desempolvados, decorados con luces cálidas y manteles alquilados que aún olían a naftalina. Era el tipo de evento que hacía a las señoras sacar sus vestidos guardados desde los 15 años de sus hijas. La invitación, en un sobre color marfil con letras doradas, fue entregada por error a Isabela. El mensajero confundió su nombre con el de una colaboradora del área de limpieza del nuevo edificio, ya que ambas compartían apellido. El sobre llegó a manos de Isabela una mañana mientras ella lavaba pinceles en la parte trasera de la panadería. Lo leyó con el ceño fruncido, pensando que era una broma. Nadie la invitaba a nada. Nadie la miraba siquiera sin una mueca de desconfianza. Pero algo en su interior, esa chispa que nunca se apagaba del todo, le dijo: «Ve». No tenía vestido, ni zapatos de tacón, ni maquillaje caro. Tampoco tenía por qué justificar su presencia. Así que esa noche, mientras el pueblo desfilaba con trajes prestados, perfumes baratos e expectativas altísimas, Isabela apareció en la entrada del club con un vestido verde oscuro que alguna vez fue de su madre, arreglado por sus propias manos. El cabello suelto, una flor blanca detrás de la oreja, y los mismos zapatos de siempre, limpios hasta donde la vida lo permitía. Su presencia congeló el aire. Las miradas cayeron sobre ella como aguijones, murmullos, cejas levantadas, sonrisas falsas. «¿Qué hace ella aquí?», susurró una mujer cubierta de lentejuelas. «Seguro viene a servir».
dijo otra, ocultando mal la burla. ¿No será que se coló?, agregó un señor con aliento a whisky. Pero Isabela no se detuvo. Caminó con el cuello erguido, los ojos firmes y una sonrisa mínima, como quien sabe que su lugar está donde ella lo decide, no donde otros se lo permiten. Bruno la vio desde lejos. Estaba junto a un grupo de inversionistas, fingiendo interés en una conversación sobre criptomonedas rurales, cuando su mirada fue capturada por ese destello verde entre la multitud. La reconoció al instante, y su expresión, por primera vez en años, fue de asombro sincero. No entendía qué hacía allí. No podía haber sido invitada. Pero allí estaba. Y lo cierto era que el salón no había brillado hasta que ella cruzó la puerta. Los minutos siguientes fueron un desfile de incomodidades cuidadosamente disimuladas. Nadie se atrevía a sacarla, pero tampoco nadie se le acercaba. El organizador del evento sudaba mientras revisaba su lista. Las esposas de los empresarios apretaban sus bolsos como si ella pudiera robarles algo más que la atención de sus maridos. Finalmente, una mesera joven, la única que la conocía de la panadería, se acercó con una copa de sidra y le dijo en voz baja: «Me alegra que vinieras, Isa. Se ven tan grises sin ti». Bruno, impulsado por un impulso que no reconocía, dejó su grupo de conversación y se dirigió hacia ella. No importaban los protocolos, ni los susurros, ni el hecho de que todos esperaban verlo acompañado de su socia rubia y artificial, que aún no había llegado. Se acercó a Isabela y la observó por unos segundos en silencio. Luego dijo con voz grave: «No sabía que ibas a venir». Ella lo miró serena, sin rastro de inseguridad, y respondió: «Yo tampoco lo sabía, hasta que decidí hacerlo». Esa respuesta, simple y certera, lo dejó sin palabras. La velada continuó con la tensión de una cuerda estirada al máximo. Nadie se atrevía a enfrentarla directamente, pero todos la miraban. Bruno, sin embargo, ya no veía a nadie más. A medianoche, cuando comenzaron los brindis y las fotos oficiales, Isabela salió del salón sin hacer ruido. Caminó hasta la colina detrás del club y se sentó sobre una piedra, mirando las luces del pueblo abajo. El aire era fresco. El silencio, generoso, no había ido por aprobación, ni por venganza. Había ido por ella. Y eso, aunque nadie lo entendiera, era suficiente. Las noches en Santa María del Valle tenían un silencio especial. No era ausencia de ruido, sino presencia de historias no contadas. Los grillos cantaban como si recitaran versos antiguos, y el viento que bajaba de la montaña movía las hojas como si buscara páginas perdidas. Era en ese silencio espeso donde se escondían las verdades que nadie quería enfrentar. Bruno Montenegro no lograba dormir. La imagen de Isabela abandonando el salón de gala lo perseguía con obstinación. No por su vestido antiguo ni por su firmeza, sino por la forma en que ella, con nada, había tenido más presencia que todos los asistentes juntos. Mientras los demás buscaban ser vistos, ella había brillado simplemente por ser. Al día siguiente, Bruno decidió salir temprano. Caminó sin escoltas, sin agenda, sin intención clara, hasta que llegó a la plaza central. Allí se detuvo frente a la biblioteca municipal, un edificio viejo con puertas de madera carcomida y vitrales cubiertos de polvo. Algo lo llamó a entrar. Tal vez intuición, tal vez destino. El lugar estaba vacío, salvo por una mujer mayor que dormía con un periódico en el rostro detrás del mostrador. Bruno caminó entre estantes sin saber qué buscaba. Y entonces, en el rincón más oscuro, notó una puerta entreabierta que descendía hacia un sótano. La curiosidad venció su prudencia. Bajó los escalones lentamente, uno a uno, hasta que sus zapatos tocaron el piso de tierra compacta. Allí, en el sótano, no encontró ratas ni humedad, sino algo completamente inesperado. Una especie de taller secreto. Había estantes llenos de libros viejos, latas de pintura, recortes de periódicos, cajas con papeles cuidadosamente organizados. En el centro, una mesa improvisada servía como escritorio.
Encima, una libreta abierta mostraba bocetos de carteles, eslóganes, mapas del pueblo y diseños de proyectos sociales. Todo estaba escrito con una caligrafía firme y femenina. Al lado de la libreta, un frasco con flores secas y una taza de barro con restos de té de canela. Era como entrar al cerebro de alguien que había decidido cambiar el mundo desde abajo. Fue entonces cuando escuchó pasos en la escalera. Bruno se giró con rapidez, y allí estaba ella. Isabela. No todos los sótanos esconden cosas oscuras, dijo sin sorpresa, como si ya supiera que él terminaría allí algún día. Bruno quiso disculparse, explicar que no estaba husmeando, pero Isabela levantó una mano y lo detuvo. No hace falta. Si bajaste, es porque algo dentro de ti ya estaba listo para ver. Él recorrió el lugar con la mirada, aún intentando procesar lo que veía. ¿Qué es todo esto?, preguntó finalmente. Mi otro trabajo, respondió ella. El que nadie ve, el que nadie quiere financiar. Aquí planifico cómo usar lo que otros tiran para construir algo que valga la pena. Educación, talleres, reciclaje, arte. Lo que no cabe en los presupuestos del poder. Bruno no supo qué decir. Ese lugar olía a lucha. A sueños que no necesitan permiso. A esperanza silenciosa. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo el sonido de un reloj de cuerda llenaba el espacio. Luego, Isabela se acercó a una de las estanterías y sacó un cuaderno pequeño. Toma, dijo, extendiéndoselo. Es un diario de ideas. No espero que lo entiendas todo. Pero si quieres saber quién soy realmente, empieza por ahí. Bruno tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera frágil. Miró a Isabela con una mezcla de respeto y asombro. Ella no era la mujer que él pensó haber conocido. Era mucho más. Y en ese sótano, rodeado de basura transformada en propósito, Bruno Montenegro, el hombre de los algoritmos y las fusiones millonarias, entendió que había mundos enteros fuera de su radar. Mundos hechos de resistencia, ternura y fuerza silenciosa. Esa noche no soñó con cifras ni estrategias. Soñó con una flor blanca en el cabello y un sótano lleno de luz. Después del descubrimiento en el sótano, Bruno Montenegro sintió que algo se había removido dentro de él, como si por primera vez hubiera leído un libro que no podía cerrar. El cuaderno de Isabela lo acompañaba a todas partes desde entonces, escondido en el maletín entre contratos y reportes financieros, como un secreto que no quería compartir con nadie. Lo abría a escondidas, en las mañanas antes de las reuniones, por las noches cuando el silencio del hotel le mordía el alma. Y cada palabra, cada esquema, cada dibujo torpe pero lleno de pasión, lo alejaba un poco más del mundo que conocía. Bruno empezó a buscarla con más frecuencia, no de forma obvia, no de forma desesperada, pero sus pasos, curiosamente, siempre lo llevaban a los mismos lugares: la plaza, el mercado, la biblioteca, la panadería. A veces la encontraba, otras no. Cuando la veía, intercambiaban saludos secos, frases sueltas, silencios que decían más que las palabras. Pero había algo que no podían seguir ignorando. Esa tensión entre ellos, esa mezcla de incomodidad, interés y algo más que aún no tenía nombre. Fue un martes cuando finalmente explotó. La lluvia caía con furia sobre los techos de lámina, y Bruno, sin paraguas ni sentido común, decidió pasar por la bodega donde Isabela almacenaba parte de los materiales reciclables. No sabía exactamente qué buscaba. ¿Una conversación? ¿Una excusa? ¿Una razón para verla? La encontró organizando cajas de cartón, empapada, con la blusa pegada al cuerpo y el cabello goteando sobre los ojos. Estaba sola, tarareando una canción que él no reconoció. Cuando lo vio entrar, no se sorprendió. «No sabías que llovería», dijo ella sin dejar de mover las cajas. «Tampoco sabía que iba a encontrarme contigo», respondió él. El silencio que siguió fue espeso. Bruno, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. «¿Por qué haces todo esto sola?»,
¿Por qué cargas con un pueblo que ni siquiera te respeta? Isabela dejó la caja en el suelo y lo miró con intensidad. Porque alguien tiene que hacerlo. Y si espero que venga el gobierno, una ONG o un empresario con complejo de redentor, se me va la vida esperando. Bruno sintió el golpe. No era solo una crítica, era una verdad arrojada con puntería, pero él no era de los que se acobardaban. ¿Y si ese empresario no quiere redimir a nadie? ¿Y si solo quiere entender qué demonios lo hace volver a este lugar una y otra vez? Isabela dio una pequeña risa, casi imperceptible. Entonces ese empresario debería empezar por dejar de pensar que todo gira alrededor de él. La frase lo desarmó. Por un instante, se sintió como un niño perdido en una conversación de adultos. Pero luego, algo inesperado ocurrió. Rió con ganas, con fuerza, con sinceridad. Isabela, sorprendida, lo miró con una mezcla de desconcierto y ternura. Nunca te había visto reír así, dijo. Ni yo, admitió él. Tal vez me estás contaminando, o tal vez te estás limpiando, replicó ella con media sonrisa. La lluvia afuera continuaba golpeando el mundo con brutalidad, pero adentro, entre montones de cartón y botellas vacías, algo empezaba a construirse. No era amor todavía, no del todo, pero sí una grieta en la armadura, una tregua entre dos mundos que apenas comenzaban a reconocerse. Esa noche, cuando Bruno regresó al hotel, no abrió el cuaderno de Isabela. No lo necesitaba. Lo que había vivido ya era parte de sus propias páginas. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes, como si aún dudara si salir del todo o regresar a esconderse. Santa María del Valle despertaba con lentitud, sacudiendo los sueños de la noche y sacando las primeras charlas a la calle, esas que se alimentan del pan caliente y de las vidas ajenas, mientras los niños corrían con mochilas torcidas y las señoras regaban las plantas con el mismo chisme de ayer. Una pequeña revolución silenciosa se gestaba al otro lado del pueblo. Bruno Montenegro había hecho algo impensable. Había invitado a Isabela a conocer la filial. No fue con flores ni con discursos preparados. Fue con una frase seca, lanzada entre dos cafés y una mirada que decía más de lo que se atrevía a reconocer. Si vas a criticar mi mundo, al menos conócelo. Isabela aceptó sin pensarlo demasiado. No por curiosidad, sino por convicción. Quería entender. Quería ver de cerca aquello que ella combatía con palabras, carteles y proyectos artesanales. Así que esa mañana, con su ropa de siempre y un cuaderno bajo el brazo, llegó caminando hasta el edificio de cristal y acero, que se alzaba como un monumento al futuro en medio de un pueblo que aún funcionaba a cuerda. Los empleados, acostumbrados al protocolo, se quedaron boquiabiertos al verla entrar acompañada por el mismísimo CEO. Las miradas se clavaron como cuchillos de porcelana, pero ella no se inmutó. Caminó con la cabeza en alto, los ojos atentos, y la expresión de quien no está allí para impresionar, sino para observar. La recepción, fría y pulcra, contrastaba con el bullicio de la plaza. Las paredes eran tan blancas que dolían. Los muebles minimalistas parecían sacados de una revista que no se vendía en el pueblo. Y en medio de todo, Bruno caminaba con paso firme, abriendo puertas y mostrando salas como si quisiera demostrar que su mundo también tenía alma. Aquí desarrollamos soluciones tecnológicas para comunidades rurales, dijo en tono neutro. ¿Soluciones hechas por quienes no han vivido nunca en una comunidad rural?, replicó Isabela sin levantar la voz. Bruno no respondió de inmediato. Se detuvo frente a una sala de conferencias vacía, con una pantalla táctil en el centro y una larga mesa de vidrio. Aquí tomamos decisiones que impactan miles de vidas, añadió, esta vez con un dejo de orgullo. Entonces espero que alguna vez se tomen con los pies llenos de barro, no con zapatos de diseñador. Hubo un silencio tenso. No era una pelea, era un pulso, una confrontación de mundos, de formas de ver la realidad. Y en ese pulso, ninguno de los dos quería ganar. Solo querían ser escuchados. Después del recorrido, Bruno la llevó al último piso, donde había una terraza con vista al pueblo. Desde allí,
Las casas de colores se veían como maquetas, y las montañas parecían postales. Isabela se acercó a la barandilla y miró en silencio. «Desde aquí todo parece limpio, perfecto», murmuró. «Lo sé», dijo Bruno. «Es el problema de ver desde arriba. Se pierden los detalles». Ella lo miró de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin ironía. «Tal vez deberías bajar más seguido». Bruno no contestó, solo asintió. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. La visita terminó sin promesas ni conclusiones, pero algo se había sembrado. En Bruno, la semilla de la duda. En Isabela, la posibilidad de que quizá no todo estaba perdido en el mundo corporativo. Y entre ambos, un puente invisible comenzaba a tenderse, no de cristal, no de acero, de palabras, miradas y silencios compartidos. Los días en Santa María del Valle transcurrían con la misma calma fingida de siempre, pero algo había cambiado. El aire olía diferente. Los murmullos eran más afilados, las miradas más inquisitivas. Y todo eso tenía un solo origen: la presencia constante de Bruno Montenegro en los lugares donde antes nunca había puesto un pie. Ya no era solo el CEO que inauguró una filial, ahora era el forastero que caminaba por el mercado, que compraba pan en la mañana, que saludaba a los niños, y que, lo más escandaloso de todo, se veía de vez en cuando, acompañado de Isabela. Las tres Marías, guardianas oficiales del chisme local, no tardaron en declarar emergencia social. Desde sus ventanas, armadas con binoculares, cronómetros y café de olla, registraban cada encuentro, cada sonrisa, cada conversación sospechosa. Pero no fueron las únicas que notaron el cambio. En la ciudad, a kilómetros de distancia, alguien más lo notó también. Claudia de la Riva, socia de Bruno, experta en relaciones públicas, exnovia intermitente y heredera de un emporio de moda sostenible, recibió una notificación automática en su teléfono. Bruno había desmarcado una reunión clave en Ciudad de México. El motivo: visita técnica prolongada. Claudia, que conocía demasiado bien sus pretextos, decidió que era hora de sorprenderlo, y lo hizo, literalmente. Apareció sin aviso, un jueves por la tarde, justo cuando Bruno y Isabela salían de una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores en el centro comunitario. Isabela llevaba una carpeta llena de dibujos, y Bruno, una sonrisa rara en él, de esas que nacen sin permiso. Claudia descendió de su camioneta con lentes oscuros, botas de diseñador y perfume que invadía la calle como gas lacrimógeno. El pueblo entero volteó a verla. Y ella, como si estuviera en la alfombra roja, caminó directo hacia Bruno. Lo abrazó con efusividad calculada y plantó un beso en su mejilla. «Mi CEO favorito», dijo, ignorando por completo a Isabela. La confusión fue inmediata. Bruno retrocedió ligeramente, incómodo, pero no reaccionó a tiempo. Isabela observó la escena en silencio. No hizo drama. No levantó la voz. Solo bajó la vista, apretó la carpeta contra el pecho y murmuró un con permiso, casi inaudible antes de alejarse por la calle empedrada. Bruno quiso detenerla, pero Claudia lo retuvo con una sonrisa venenosa y un brazo enredado en el suyo. ¿Y esa chica? ¿Nueva colaboradora? ¿Secretaria ambiental?, preguntó, como quien lanza una trampa con pétalos de rosa. Bruno no respondió. Su mente estaba ya lejos, corriendo detrás de unos pasos que se alejaban sin hacer ruido. Esa noche, la confusión se volvió tormenta. Isabela no atendió llamadas, cerró su bodega, no fue a la panadería, no fue vista ni por las tres Marías, como si el pueblo entero la hubiera tragado. Pero la verdad era más simple y más triste. Se había escondido, no por miedo a Claudia ni por celos superficiales, sino porque se había sentido estúpida. Por confiar, por creer, por dejarse tocar, aunque fuera con palabras. Bruno, por su parte, vivió uno de los días más largos de su vida. Entre explicaciones a Claudia, que claramente no había venido solo por negocios, y la angustia creciente de no saber cómo enmendar el daño, se dio cuenta de algo irrefutable.
Lo que sentía por Isabela ya no podía esconderse detrás de pretextos corporativos ni frases neutras. Y no era solo atracción, era necesidad, era conexión, era algo que nunca había sentido. Pero ahora tendría que ganarse el derecho a explicarlo. Y eso, en un pueblo como Santa María del Valle, donde las emociones se riegan con agua de rumor, no sería nada fácil. El cielo amaneció nublado en Santa María del Valle, con ese tipo de gris que no es lluvia, pero tampoco esperanza. Las campanas de la iglesia tardaron en sonar y el panadero olvidó abrir a tiempo. Era como si el pueblo entero supiera, sin saber por qué, que algo estaba por quebrarse. Isabela llevaba 2 días encerrada en su casa de madera, entre libros, carteles, silencio y café frío. Había intentado distraerse, arrancando hierbas del jardín, limpiando los pinceles secos, releyendo sus cuadernos de proyectos, pero nada funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos veía a Claudia, su perfume, su seguridad, su beso en la mejilla de Bruno, y peor que eso, veía a Bruno sin hacer nada. El pueblo, claro, ya había inventado su propia versión. Unos decían que Isabela estaba enferma, otros que había regresado con algún novio fantasma del pasado, pero la mayoría sabía, aunque nadie lo decía en voz alta, que tenía el corazón roto. Y justo cuando parecía que el día pasaría sin sobresaltos, sucedió. Isabela salió de su casa alrededor de las 9, empujando su carrito con esfuerzo, como si el mundo pesara más que de costumbre. Tenía el rostro serio, los ojos cansados y la mente en otro lado. Caminó hasta la parte trasera del mercado, una zona donde solía recoger cajas de cartón y botellas vacías. Nadie la saludó. Ella tampoco buscó compañía. Fue en una esquina mal empedrada donde todo cambió. Una moto pasó a toda velocidad, haciendo un ruido seco que asustó a un perro callejero. El animal ladró con fuerza, y en un acto reflejo, Isabela giró la cabeza. No vio el desnivel del suelo. No calculó el peso del carrito. Tropezó. El golpe fue seco, primero en la rodilla, luego en el codo, y finalmente en la cabeza, que chocó contra una pila de bloques de concreto. El carrito se volcó por completo, regando latas, botellas y papeles por toda la banqueta. Isabela quedó en el suelo, inmóvil, con la cara vuelta hacia el cielo gris. Un niño la vio, un estudiante con uniforme y mochila chueca. Corrió a buscar ayuda mientras gritaba su nombre. En menos de 10 minutos, todo el pueblo ya sabía lo ocurrido. Y alguien más también. Bruno Montenegro recibió la noticia por una llamada apresurada de su asistente local. Ni siquiera esperó a terminar la frase. Agarró las llaves de una vieja camioneta de carga, abandonó su reunión con inversionistas y manejó como si el volante fuera lo único que lo mantenía cuerdo. Cuando llegó a la escena, Isabela ya estaba siendo rodeada por curiosos, pero nadie se atrevía a tocarla. Él sí. Se arrodilló junto a ella, la tomó en brazos sin pedir permiso, y al verla inconsciente, con la frente sangrando, sintió un miedo que no había sentido ni siquiera en los peores momentos de su carrera. «Estoy bien», murmuró ella, apenas consciente. «No, no lo estás», respondió él, con la voz quebrada, sin poder esconder la angustia. La llevó al centro de salud del pueblo, un lugar modesto con paredes de color menta y una enfermera que se santiguó al verla llegar. La acomodaron en una camilla, le tomaron la presión, le limpiaron las heridas. Bruno no se movió de la puerta, no comió, no habló, no pensó en nada más. Horas después, los médicos confirmaron que tenía una fractura leve en el brazo izquierdo y una herida en la cabeza que requirió 4 puntos. Nada que no sanara con tiempo y cuidado. Pero Bruno sabía que había algo más profundo que también se había roto. Esa noche, mientras llovía con suavidad sobre el techo de lámina de la clínica, Isabela despertó. Lo primero que vio fue a Bruno, dormido en una silla, con el cuerpo doblado y la chaqueta cubriéndole los hombros. No se había ido. No la había dejado sola. Y en ese instante, mientras lo miraba,
Algo en su corazón comenzó a cambiar, no porque la salvara, sino porque se quedó. Era una tarde pesada, como esas que llegan sin aviso y caen sobre el alma más que sobre la tierra. El cielo de Santa María del Valle se había tornado de un gris intenso, de esos que no anuncian tormenta con rayos, sino con silencios. La lluvia comenzó sin furia, pero con firmeza, empapando techos, caminos y emociones no resueltas. Nadie quería salir. Nadie, excepto él. Bruno Montenegro caminaba por la calle empedrada con el rostro empapado y la camisa pegada al cuerpo. No llevaba paraguas, ni chaqueta, ni intención de detenerse. Solo tenía un destino: la casa de madera al final de la calle de los Jacarandás. Habían pasado 3 días desde el accidente. Isabela se recuperaba en su hogar, con el brazo inmovilizado, la frente vendada y un torbellino emocional que la mantenía en un estado de calma tensa. No quería ver a nadie. No necesitaba caridad ni palabras vacías, mucho menos de él. Pero por dentro, una parte de su corazón, esa parte que aún creía en cosas imposibles, deseaba que él viniera. Y vino. Bruno se detuvo frente a la puerta de madera, respiró hondo y golpeó 2 veces. Nada. Volvió a golpear. La lluvia caía con más fuerza, convirtiendo el momento en algo casi cinematográfico. Finalmente, la puerta se abrió. Isabela apareció con una manta sobre los hombros, el cabello suelto y una mirada que no era de enojo, sino de tristeza contenida. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin sorpresa, con la voz baja. Bruno no respondió de inmediato, solo la miró, con el rostro mojado, los ojos firmes, el corazón expuesto. Entonces, alzó la voz, no para gritar, sino para que la lluvia no se llevara lo que estaba por decir. «Estoy aquí porque no puedo más. Porque no me importa tu pasado, ni lo que diga la gente, ni si recolectas basura o recoges estrellas. Me importas tú. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora». Isabela lo miró en silencio. No cerró la puerta, pero tampoco lo invitó a entrar. El agua seguía cayendo, fría, constante, como si lavara cada palabra, cada miedo. «Pensé que solo era culpa», dijo ella después de unos segundos. «Que viniste a verme porque te sentías mal, porque estabas asustado». Bruno negó con la cabeza, dando un paso adelante, sin cruzar el umbral. «No vine por culpa, vine porque me di cuenta de que no hay un solo rincón en este pueblo que no me recuerde a ti. Porque desde que te vi, ya no soy el mismo. Porque me rompiste la estructura, me sacaste del Excel, me llenaste de tierra, de preguntas y de vida». Isabela bajó la mirada. Una lágrima se mezcló con la lluvia y nadie pudo distinguirla. Quería creer, quería lanzarse a sus brazos. Pero el miedo aún dolía más que la herida del brazo. Bruno lo entendió. No insistió. Solo se quedó ahí, bajo la lluvia, como un hombre que no exige, pero que tampoco se rinde. «No quiero que me respondas hoy», dijo al fin, con la voz más suave. «Solo quería que supieras que, si algún día me dejas entrar a tu mundo, no voy a querer salir». Dicho eso, se dio la vuelta. Caminó bajo la tormenta con la espalda erguida, como quien ha entregado el alma sin pedir nada a cambio. Y ella, desde la puerta, lo vio alejarse. El hombre más poderoso que había pisado ese pueblo, marchándose empapado, vulnerable, sincero. Esa noche, Isabela no durmió. La lluvia no cesó. Y el corazón, por primera vez en años, palpitó con esperanza. En Santa María del Valle, el pasado no se entierra, se guarda en cajones que chirrían al abrirse y en ojos que bajan la mirada cada vez que se pronuncia un nombre prohibido. Es un pueblo que no olvida, donde los errores se heredan, las culpas se rumoran y la memoria tiene más fuerza que la justicia. Allí, el silencio a veces grita más que un escándalo. Después de la declaración bajo la lluvia,
Algo cambió en Isabela. No lo dijo en voz alta, no lo escribió en sus cuadernos, pero su forma de mirar el cielo, su manera de caminar por las calles y el leve temblor en sus manos cuando pensaba en Bruno lo decían todo. Él había dicho lo que nunca nadie se atrevió a decirle, con sinceridad, sin condiciones, sin disfraz, pero aún había una barrera, una sombra que seguía detrás de ella como una promesa rota, y esa sombra tenía nombre, rostro y una historia que nadie en el pueblo se atrevía a contar. Esa noche, Isabela abrió el cajón más olvidado de su mueble viejo, sacó una caja de madera con cerradura rota. Dentro, cartas, fotos, una credencial universitaria y un recorte de periódico amarillento. Lo desplegó sobre la mesa, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, y leyó una vez más aquellas palabras que había memorizado a la fuerza. Escándalo en universidad privada. Alumna acusada de fraude académico y conducta inapropiada con catedrático. Su foto, en blanco y negro, con el cabello suelto y los ojos apagados, ilustraba la nota. Tenía 19 años cuando todo ocurrió. Había salido del pueblo con una beca de mérito, llena de ilusiones, creyendo que el conocimiento bastaba para abrir puertas, pero no contaba con que el mundo era mucho más cruel que los cuentos que leía de niña. Un profesor, admirado por todos, comenzó a acercarse a ella. Primero con halagos sutiles, luego con insinuaciones, y finalmente con amenazas veladas. Cuando ella se negó a ceder a sus avances, él manipuló su entorno. Plantó pruebas, convenció colegas, distorsionó la verdad. La acusaron de plagio, de deshonestidad, de seducción. El escándalo fue inmediato. La universidad la expulsó. Los medios locales publicaron la nota. Su familia, sin recursos ni conexiones, no pudo defenderla. Volvió al pueblo en silencio, sin explicaciones, sin palabras, cargando el peso de una vergüenza que no era suya. Doña Carmela, su madre, nunca preguntó. Solo la abrazó fuerte y le dijo una sola vez: «Tú sabes quién eres, lo demás no importa». Pero sí importaba, porque el pueblo no perdona a quienes regresan sin gloria. La llamaron la deshonrada, la que fracasó, la que se vendió. Y cuando decidió no esconderse más, cuando tomó un carrito y empezó a recolectar todo lo que los demás tiraban, fue entonces que nació el apodo que la seguiría como una herida: la mujer de la basura. Isabela cerró la caja con firmeza. Respiró hondo. Sabía que no podía amar con plenitud si no abría esa herida, si no contaba su verdad, si no le mostraba a Bruno el barro del que estaba hecha. A la mañana siguiente, caminó hasta la plaza y se sentó frente a la fuente. Bruno llegó poco después, como si el destino lo hubiera empujado hasta allí. Ella no lo saludó. Solo le entregó el recorte. Él lo leyó en silencio, sin levantar la vista. Cuando terminó, la miró con una mezcla de rabia y ternura. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no sabías ver más allá de los logotipos. Y yo no sabía si quería que vieras». Él guardó el recorte en su bolsillo. Luego, sin dramatismo, tomó su mano herida con cuidado. «Ahora ya lo vi, y no me voy». Isabela no respondió. No lloró, no rió, solo apretó su mano de regreso. Y en ese gesto silencioso, más poderoso que 1000 palabras, el pasado dejó de doler tanto. En Santa María del Valle, la verdad no siempre tiene la última palabra. A veces es la lengua de alguien amargado la que dicta sentencia. Y en ese pequeño universo de montañas, ventanas entornadas y secretos a medias, había una mujer que vivía para eso, para narrar vidas ajenas con tinta venenosa. Su nombre era Socorro Briceño, aunque todos la conocían como Doña Coco, la más antigua, la más astuta, la más peligrosa de las chismosas del pueblo. Doña Coco no soportaba a Isabela, no porque le hubiera hecho algo directo, sino porque representaba todo lo que ella no entendía, una mujer que no pedía permiso, que no mendigaba respeto, que no ocultaba su pasado ni su forma de vivir.
Para doña Coco, eso era inaceptable. Y lo que más le hervía la sangre era ver cómo, poco a poco, la gente del pueblo empezaba a mirar a Isabela con otros ojos, ojos de respeto, de curiosidad, de simpatía. Y lo peor, claro, era ver a Bruno Montenegro, el millonario, el poderoso, el hombre que había llegado para modernizarlo todo, pasar tiempo con ella, reír con ella, defenderla. Eso era imperdonable. Así que doña Coco decidió actuar, no con veneno ni con gritos, con chisme puro, del más fino, con el tipo de rumor que se escurre como agua por las grietas de la confianza, que empieza como una semilla y termina como plaga. Todo comenzó una mañana de mercado, cuando se acercó a una señora joven con un bebé en brazos y le dijo con tono casual: «Dicen que esa muchachita rubia, la de la basura, anda metida con el forastero solo por interés, que le quiere quitar la empresa, que le está vendiendo terrenos del pueblo a escondidas». La joven, sorprendida, solo murmuró un «¿De veras?», y doña Coco se limitó a levantar las cejas como quien no afirma, pero tampoco niega. Y con eso bastó. En menos de 2 días, el pueblo entero estaba hirviendo. Se decía que Isabela estaba manipulando a Bruno, que había falsificado documentos, que quería apoderarse del terreno comunal para hacer un centro comercial disfrazado de proyecto ecológico. Incluso algunos empezaron a murmurar que ella había regresado del norte con una fortuna escondida y un plan siniestro. Bruno se enteró por casualidad, cuando un proveedor local canceló una entrega alegando instrucciones de la comunidad. Al preguntar, uno de los trabajadores le soltó sin filtro: «Pues dicen que su amiga quiere adueñarse de todo, que usted está ciego». Bruno no tardó en confrontar a Isabela, no con ira, sino con preocupación. Pero el daño ya estaba hecho. Isabela, al enterarse de los rumores, no se defendió, no fue casa por casa a desmentir. Solo se encerró en su taller, con los puños cerrados y el alma golpeada. No por lo que decían, sino por cómo lo decían. Porque era la misma historia de siempre. Bastaba una mentira repetida para borrar años de lucha. Pero esta vez, no iba a quedarse callada. Con el brazo aún en recuperación, comenzó a escribir, a organizar papeles, a preparar pruebas, no para demostrarle algo a doña Coco, sino al pueblo entero. Quería que supieran la verdad, toda. Mientras tanto, doña Coco celebraba su pequeña victoria con un té caliente en su balcón, observando a los demás repetir sus palabras como loros sin cabeza. Pero no sabía que, esta vez, había ido demasiado lejos. Porque Isabela ya no era la misma. Y lo que la chismosa no entendía es que hay mujeres que, cuando se hartan del silencio, dejan de defenderse y empiezan a pelear. Santa María del Valle había amanecido más silenciosa de lo habitual. No era por la lluvia, ni por el frío. Era ese tipo de silencio que llega después del escándalo, cuando ya no queda nada por decir, pero todo por sentir. Las calles seguían empedradas, las vecinas seguían asomadas a las ventanas, y los niños seguían jugando en la plaza. Pero algo faltaba. Faltaba él, Bruno Montenegro. El helicóptero con el que había llegado hacía semanas seguía estacionado en un campo lejano, cubierto con una lona. Su camioneta, polvorienta. Su oficina en la filial, vacía. Sus reuniones, suspendidas. Su celular, apagado. Nadie sabía exactamente qué día fue el último en que lo vieron. Algunos decían que se fue al amanecer. Otros, que se fue de noche, sin avisar a nadie, como hacen los que huyen, pero todos lo sentían. Se había ido. Isabela fue la última en enterarse. Estaba tan enfocada en preparar su defensa, en recoger documentos, en visitar al notario del pueblo y hablar con antiguos aliados, que no notó su ausencia de inmediato. Pero cuando quiso mostrarle a Bruno los papeles que desmentían las calumnias lanzadas por doña Coco, cuando necesitó de su presencia, de su mirada, de su voz, él ya no estaba más allí. No dejó carta, no dejó mensaje, solo una ausencia densa que dolía más que cualquier mentira.
Isabela no preguntó, no corrió detrás, no lloró en público, pero en su taller, entre recortes y carteles reciclados, su respiración se hizo más lenta, más profunda, como quien se prepara para algo, porque ya no era solo tristeza, era decepción. El pueblo no tardó en interpretarlo todo como una confirmación, que Bruno se había ido porque descubrió la verdad, que al final, la muchacha de la basura sí tenía algo que ocultar, que todo fue una farsa. Doña Coco, sentada en su trono de chismes, ofrecía a quien quisiera oír su versión de los hechos, adornada con detalles falsos, lágrimas inventadas y sonrisas maliciosas. Cada vez que alguien le preguntaba por qué Bruno se había ido, ella respondía, porque el dinero no se mezcla con la basura. Así de simple. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Isabela, era que Bruno no había huido de ella. Había huido de sí mismo. Su desaparición no fue cobardía, sino confusión. Lo habían presionado desde la empresa matriz. Lo habían amenazado con cortar fondos. Le habían recordado quién era, de dónde venía y lo que se esperaba de él. Y entre tanta presión, tantos números, tantas reuniones emergentes, no pudo más. Apagó el teléfono, canceló sus itinerarios y se refugió en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Estaba en un pueblo aún más pequeño, perdido entre montañas, hospedado en una cabaña austera. Sin internet, sin asistentes, sin trajes, solo, con sus pensamientos, con el diario que Isabela le había regalado. Lo leía cada noche, como un faro que intentaba guiarlo de regreso, pero aún no sabía cómo volver, ni si ella querría que regresara. Y mientras tanto, en Santa María del Valle, Isabela se mantenía firme, no por orgullo, sino porque ya había caído una vez, y no pensaba volver a romperse por alguien que no tenía el valor de quedarse. La ausencia de Bruno Montenegro, aunque silenciosa, se sintió como una grieta profunda en la estructura emocional de Santa María del Valle. Su partida dejó un vacío en la rutina del pueblo, en los pasillos de la filial, en la mesa de reuniones, en la mirada de los curiosos. Pero donde más se notó fue en los ojos de Isabela. Durante días, su andar fue más lento, su sonrisa más escasa, su voz más baja. Pero no lloró. No se detuvo. No volvió a esconderse. La diferencia era sutil, pero poderosa. Porque Isabela no eligió la tristeza, eligió la acción, y así comenzó su transformación. Ya no caminaba con un carrito desvencijado ni vestía los mismos colores apagados de siempre. Empezó a usar ropa hecha por ella misma, confeccionada con telas que encontró y rediseñó. Su cabello, antes siempre recogido o cubierto, comenzó a fluir libre, con una flor fresca detrás de la oreja cada día, como un pequeño acto de resistencia. Pero el cambio más fuerte no fue externo. Fue en su manera de hablar. Comenzó a organizar reuniones en la plaza central. Primero con los niños, luego con madres solteras, después con jóvenes sin empleo. Hablaba de reciclaje, de economía solidaria, de autoestima, de justicia. No buscaba protagonismo ni ovaciones, solo compartía lo que sabía, lo que había aprendido sola, lo que había sobrevivido. Con ayuda de algunos comerciantes, rehabilitó un espacio abandonado detrás del mercado y lo convirtió en un centro comunitario autogestionado. Allí daba talleres gratuitos de arte, oficios y alfabetización. Las paredes se llenaron de murales coloridos con frases poderosas. Lo que otros tiran, aquí se transforma. No somos basura, somos semilla. La dignidad no se recicla, se defiende. Y la gente respondió. Aquellos que antes la ignoraban, comenzaron a escucharla. Los que la señalaban, ahora la saludaban con respeto. Incluso las Tres Marías, las eternas guardianas del chisme, empezaron a asistir discretamente a sus charlas, con libretas escondidas dentro de sus bolsas de mandado. Doña Coco, por supuesto, observaba todo con el ceño fruncido desde su ventana. Cada vez que alguien la felicitaba por el trabajo de Isabela, respondía con un bufido y un
Esa muchacha es buena actuando, pero ya sin fuerza. La gente había dejado de escucharla como antes, y fue entonces cuando Isabela hizo algo que nadie esperaba. Solicitó, formalmente, el uso legal del terreno comunal donde antes se amontonaba la basura, para construir una planta de tratamiento y reciclaje a pequeña escala, administrada por mujeres del pueblo. Presentó su proyecto ante el cabildo con documentos claros, respaldos técnicos y apoyo popular. Ese día, la plaza estaba llena. Los regidores, que antes la miraban con desdén, ahora no podían ignorar el peso de su voz. Isabela hablaba con la serenidad de quien ya no pedía permiso, sino que exigía lugar. Su brazo aún estaba en recuperación, pero su voz era más firme que nunca. No vengo a rogar, dijo ante todos. Vengo a proponer, a construir, a demostrar que de lo roto también nace fuerza. No me interesa que me acepten, me interesa que no me detengan. El silencio que siguió fue total, y luego, el aplauso, no solo de los suyos, también de los que alguna vez la despreciaron. Esa noche, Isabela regresó a casa con los zapatos llenos de tierra, las manos manchadas de tinta, y el corazón latiendo como un tambor. No sabía si Bruno volvería. No sabía si el amor resistiría tanta ausencia. Pero sabía quién era. Y por primera vez, eso era suficiente. El tiempo en Santa María del Valle no se mide en horas ni en calendarios. Se mide en miradas, en rumores, en el silencio de las tardes y el eco de los pasos que ya no se escuchan. Y así fue como todos supieron que Bruno Montenegro llevaba más de un mes fuera. El CEO que un día aterrizó en helicóptero y revolucionó la rutina del pueblo, había desaparecido como un suspiro en la montaña. Pero entonces, sin previo aviso, regresó. No hubo anuncios, no hubo comitiva. No llegó en helicóptero. Nadie lo esperaba. Era una mañana clara, con cielo limpio y olor a tierra húmeda. Los comerciantes abrían sus puestos, las gallinas cruzaban la calle sin prisa, y una señora regaba las flores frente a su casa cuando lo vio. Un hombre solo, caminando con una mochila al hombro, jeans gastados y una camisa sencilla. Sin reloj, sin escolta, sin ruido. Era él, pero era otro. Su andar ya no era arrogante, sino tranquilo. Su mirada, antes altiva, ahora estaba limpia, como si hubiera pasado por una tormenta interna y sobrevivido. Saludó con la cabeza a quien se cruzaba. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con desconfianza, los más ancianos, con respeto silencioso. La noticia voló como pájaro suelto. Bruno Montenegro había vuelto. Y venía diferente. No fue directo a la filial. Fue a pie hasta la plaza central. Se detuvo frente al mural que ahora decoraba la entrada del centro comunitario fundado por Isabela. Sus ojos recorrieron cada trazo, cada palabra pintada con brochas desgastadas y manos firmes. No somos basura, somos semilla. Esa frase, esa declaración, era ella. Entonces la vio. Isabela salía del edificio, cargando cajas con folletos. Caminaba con naturalidad, acompañada por dos adolescentes que reían mientras hablaban de algún taller. Al verlo, se detuvo. No por sorpresa, sino por impacto. Lo miró con intensidad. Su cuerpo se tensó por un segundo, pero no dijo nada. Él tampoco, solo la observó, como quien ve el sol después de meses de lluvia. Esa misma tarde, se presentó en la alcaldía. Solicitó una audiencia con el cabildo, no como empresario, no como inversionista, sino como ciudadano. Pidió hablar en público, ante los mismos que meses atrás lo aplaudían sin entenderlo. Y lo hizo. Frente a todos, habló de errores, de prejuicios, de cómo había llegado creyéndose salvador y terminó salvado. Reconoció públicamente el trabajo de Isabela, entregó un documento legal donde cedía a su nombre un terreno donado por la empresa para la expansión del centro comunitario, y ofreció apoyo técnico y financiero sin condiciones, sin nombres, sin propaganda. No vine a pedir perdón,
dijo con firmeza. Vine a ponerme al servicio de un proyecto que ya no necesita un líder, sino aliados. El pueblo lo escuchó en silencio. Algunos no entendieron del todo lo que decía. Otros lo miraban con escepticismo, pero en los ojos de quienes sabían leer más allá de las palabras, había respeto. Isabela, desde el fondo del salón, lo escuchó todo. No aplaudió, no se levantó. Solo se quedó ahí, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. No era enojo, ni felicidad. Era otra cosa, un reconocimiento, un suspiro contenido. Esa noche, él la buscó. La encontró sentada bajo el jacarandá frente a su casa, con los pies descalzos sobre la tierra y la mirada perdida entre las hojas. No vine a interrumpirte, dijo él, desde la sombra. Solo quería que supieras que ya no tengo miedo de quedarme, si aún hay un lugar para mí. Ella tardó en responder. Su voz fue baja, pero clara. No estoy buscando a alguien que se quede. Estoy construyendo algo donde nadie tenga que irse. Él sonrió. No era un sí, tampoco un no, pero era un comienzo. Y a veces, los verdaderos regresos empiezan así. Sin promesas, solo con verdad. El tiempo en Santa María del Valle no se mide en horas ni en calendarios. Se mide en miradas, en rumores, en el silencio de las tardes y el eco de los pasos que ya no se escuchan. Y así fue como todos supieron que Bruno Montenegro llevaba más de un mes fuera. El CEO que un día aterrizó en helicóptero y revolucionó la rutina del pueblo, había desaparecido como un suspiro en la montaña. Pero entonces, sin previo aviso, regresó. No hubo anuncios, no hubo comitiva, no llegó en helicóptero. Nadie lo esperaba. Era una mañana clara, con cielo limpio y olor a tierra húmeda. Los comerciantes abrían sus puestos, las gallinas cruzaban la calle sin prisa, y una señora regaba las flores frente a su casa cuando lo vio. Un hombre solo, caminando con una mochila al hombro, jeans gastados y una camisa sencilla. Sin reloj, sin escolta, sin ruido. Era él, pero era otro. Su andar ya no era arrogante, sino tranquilo. Su mirada, antes altiva, ahora estaba limpia, como si hubiera pasado por una tormenta interna y sobrevivido. Saludó con la cabeza a quien se cruzaba. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con desconfianza. Los más ancianos, con respeto silencioso. La noticia voló como pájaro suelto. Bruno Montenegro había vuelto. Y venía diferente. No fue directo a la filial. Fue a pie hasta la plaza central. Se detuvo frente al mural que ahora decoraba la entrada del centro comunitario fundado por Isabela. Sus ojos recorrieron cada trazo, cada palabra pintada con brochas desgastadas y manos firmes. No somos basura, somos semilla. Esa frase, esa declaración, era ella. Entonces la vio. Isabela salía del edificio cargando cajas con folletos. Caminaba con naturalidad, acompañada por dos adolescentes que reían mientras hablaban de algún taller. Al verlo, se detuvo. No por sorpresa, sino por impacto. Lo miró con intensidad. Su cuerpo se tensó por un segundo, pero no dijo nada, él tampoco. Solo la observó, como quien ve el sol después de meses de lluvia. Esa misma tarde, se presentó en la alcaldía. Solicitó una audiencia con el cabildo. No como empresario, no como inversionista, sino como ciudadano. Pidió hablar en público, ante los mismos que meses atrás lo aplaudían sin entenderlo. Y lo hizo. Frente a todos, habló de errores, de prejuicios, de cómo había llegado creyéndose salvador, y terminó salvado. Reconoció públicamente el trabajo de Isabela. Entregó un documento legal donde cedía a su nombre un terreno donado por la empresa para la expansión del centro comunitario, y ofreció apoyo técnico y financiero sin condiciones, sin nombres, sin propaganda. No vine a pedir perdón, dijo con firmeza. Vine a ponerme al servicio de un proyecto que ya no necesita un líder, sino aliados.
El pueblo lo escuchó en silencio. Algunos no entendieron del todo lo que decía. Otros lo miraban con escepticismo. Pero en los ojos de quienes sabían leer más allá de las palabras, había respeto. Isabela, desde el fondo del salón, lo escuchó todo. No aplaudió, no se levantó. Solo se quedó ahí, sintiendo que algo dentro de ella se quebraba. No era enojo, ni felicidad. Era otra cosa, un reconocimiento, un suspiro contenido. Esa noche, él la buscó. La encontró sentada bajo el jacarandá frente a su casa, con los pies descalzos sobre la tierra y la mirada perdida entre las hojas. «No vine a interrumpirte», dijo él, desde la sombra. «Solo quería que supieras que ya no tengo miedo de quedarme. Si aún hay un lugar para mí». Ella tardó en responder. Su voz fue baja, pero clara. «No estoy buscando a alguien que se quede. Estoy construyendo algo donde nadie tenga que irse». Él sonrió. No era un sí, tampoco un no, pero era un comienzo. Y a veces, los verdaderos regresos empiezan así, sin promesas, solo con verdad. El día amaneció con un aire diferente. No era el clima ni la temperatura, era otra cosa. Algo en el ambiente, en las miradas de la gente, en la forma en que los vecinos se saludaban con una mezcla de nervios y emoción. En Santa María del Valle se sentía que algo importante estaba por suceder. Desde muy temprano, la plaza del pueblo comenzó a transformarse. Las lonas fueron extendidas, los puestos de madera armados con esmero, y los carteles pintados por niños y jóvenes colgados en cada rincón. Se escuchaban risas, martillazos, órdenes suaves. El evento que por semanas había sido anunciado con discreción, ahora se desplegaba con una fuerza que nadie imaginó. Era la primera feria comunitaria de transformación y reciclaje, organizada por el centro liderado por Isabela. Pero era mucho más que eso. Era un acto de renacimiento colectivo. Una fiesta popular nacida del esfuerzo, del dolor, del aprendizaje. Isabela caminaba entre los puestos con su cuaderno en la mano, revisando detalles, ayudando donde hacía falta. Llevaba una blusa bordada a mano por artesanas del mismo pueblo, un pantalón de mezclilla remendado y en el cabello una cinta morada que brillaba bajo el sol. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos contenían el fuego de quien sabe que está marcando historia. Bruno también estaba ahí, no en el centro, no en la tarima, no dando discursos. Estaba cargando cajas, distribuyendo folletos, ayudando a montar los toldos. Su camisa estaba arrugada, sus zapatos llenos de tierra, y su rostro tenía esa expresión suave que uno tiene cuando ha dejado atrás el ego. Los niños jugaban entre los árboles. Las señoras vendían comida tradicional. Jóvenes presentaban proyectos de reciclaje, y artistas locales pintaban en vivo murales con frases inspiradoras. De lo que tiran, renace lo que salva. El futuro también se construye con las manos sucias. No somos desecho, somos posibilidad. Al caer la tarde, se presentó una obra de teatro creada por los niños de la primaria. Era sencilla, emotiva, y contaba la historia de una mujer que, tras ser rechazada, enseñaba al pueblo a encontrar valor en lo que nadie quería. El público guardó silencio, muchos con los ojos húmedos. Al final, los aplausos fueron largos y sentidos. Pero el momento más inesperado llegó después. Desde la última fila se levantó doña Inés, una mujer mayor, de cabello blanco recogido en chongo, conocida por su silencio y su prudencia. Caminó despacio hasta el micrófono. La gente contuvo la respiración. Nadie la había escuchado hablar en público en más de 20 años. «Yo nomás quiero decir», dijo con voz temblorosa pero clara, «que a veces una se equivoca, que en este pueblo hemos sido duros con quien no lo merece, que dejamos que el chisme nos nublara la vista, y que hoy me doy cuenta que nunca fue Isabela quien nos falló. Fuimos nosotros». Un murmullo recorrió la plaza como un viento cálido. «Gracias, hija», continuó la anciana. «Gracias por seguir aquí, por no rendirte, por enseñarnos lo que es dignidad sin ruido.
Que Dios te bendiga, y que nos perdones, si puedes. Isabela, desde un costado de la tarima, se llevó una mano al pecho. No dijo nada. Caminó hacia doña Inés y la abrazó con fuerza. No hubo palabras, solo lágrimas, aplausos, y una emoción que se volvió contagiosa. Esa noche, bajo guirnaldas de focos amarillos, con tamales y pan dulce sobre las mesas, y música de marimba llenando el aire, Santa María del Valle no celebró solo un evento. Celebró una transformación. Y Bruno, a pocos pasos de ella, comprendió que ese pueblo ya no era el mismo, y que ella, la mujer que una vez recogía lo que otros tiraban, ahora había enseñado a todos a mirar con nuevos ojos. Ese fue el día en que el pueblo dejó de decirle, la de la basura. Y empezó a decirle, simplemente es Isabela. La feria había dejado una huella profunda en Santa María del Valle. Por primera vez en muchos años, el pueblo entero había vibrado al unísono, no por una tragedia, ni por un chisme, sino por algo que parecía esperanza. Durante días, los rostros llevaban una nueva expresión, y las conversaciones se llenaban de propuestas, ideas, colaboración. Pero donde hay luz, también hay sombras que no quieren morir. Y en este caso, la sombra tenía nombre. Doña Socorro Briceño, mejor conocida como Doña Coco. La anciana no había asistido al evento. Observó todo desde la distancia, con los labios apretados y los ojos ardiendo de rencor. Ella, que durante años había manejado el pulso del pueblo con sus palabras afiladas, había sido desplazada. Su voz ya no era temida, sus chismes ya no se esparcían con la misma velocidad, y eso, para ella, era insoportable. La vieja herida que sentía hacia Isabela no era solo por orgullo, era envidia. Porque mientras doña Coco había envejecido entre cortinas cerradas y susurros venenosos, Isabela había renacido desde lo más bajo, ganándose algo que ella nunca tuvo del todo, el cariño sincero de la gente. Y así, presa de su amargura, decidió dar el último golpe. Una mañana, apareció en la plaza con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa torcida. Reunió a varios vecinos en la banca frente a la fuente y comenzó a leer en voz alta documentos supuestamente legales. Alegaba que el terreno donde se había instalado el centro comunitario no estaba debidamente registrado, que se habían falsificado firmas, que existía un riesgo de embargo. La gente comenzó a murmurar. La duda, esa vieja conocida, volvió a deslizarse entre ellos como un veneno dulce. Algunos se alejaron, otros se quedaron paralizados, sin saber si creer o no. La calma construida a pulso comenzaba a resquebrajarse. Isabela se enteró por boca de una niña, que corrió a avisarle con los ojos asustados. No tardó en llegar. Caminó hasta la plaza con paso firme, sin temblor, sin miedo. Llevaba en las manos su carpeta con todos los documentos oficiales del proyecto, y en el rostro, una expresión de dignidad inquebrantable. No gritó. No se defendió a gritos. Esperó a que doña Coco terminara de hablar, y entonces, con voz clara, tomó la palabra. No he venido a pedir que me crean, he venido a mostrar la verdad. Aquí están las firmas, los permisos, las actas del cabildo, los respaldos del notario y de la presidencia municipal. Abrió la carpeta y comenzó a repartir copias entre los presentes. Uno a uno. Los vecinos comenzaron a leer. Silencio. Páginas que pasaban. Respiraciones contenidas. Doña Coco, al ver que su teatro se desmoronaba, intentó recuperar el control. Esas firmas pueden falsificarse. Esa mujer siempre ha sabido manipular a todos. Isabela la miró con compasión. No me interesa pelear con usted, doña Socorro. Usted ya perdió hace tiempo. Cuando decidió vivir para destruir en lugar de construir, hubo un murmullo. Entonces, Bruno, que hasta ese momento observaba desde un costado, dio un paso al frente. Traía consigo una carpeta distinta. Una carta firmada por los abogados de la empresa, respaldando la legalidad del terreno donado. Su presencia, silenciosa pero sólida, bastó para sellar lo que quedaba en duda.
Todo está en orden, dijo con voz baja pero firme. Y si alguien aún duda, está invitado a revisar todo el expediente. Doña Coco, por primera vez en mucho tiempo, no encontró palabras. Solo bajó la mirada y se sentó lentamente en la banca de la plaza. Ya no como reina del rumor, sino como una mujer sola, vencida por su propio veneno. La plaza estalló en aplausos, no por escándalo, sino por alivio, por justicia. Isabela no sonrió, solo respiró hondo. No se alegraba por la derrota de nadie. Se alegraba porque, por fin, a la verdad no la habían silenciado. Esa noche, cuando el viento recorrió el pueblo con su canto de siempre, las ventanas permanecieron abiertas, porque ya no había tanto que esconder. Era el último día de la feria y el pueblo entero parecía vivir dentro de un suspiro colectivo. Las calles estaban adornadas con banderines de todos colores, las mesas rebosaban de comida casera, y los niños corrían con las mejillas pintadas y las manos llenas de dulces artesanales. En cada rincón de Santa María del Valle se respiraba celebración, pero también expectativa. Las últimas semanas habían sido una transformación profunda. Isabela ya no era vista como la mujer que recogía basura, sino como un símbolo de fuerza, de dignidad, de comunidad. Y Bruno, que había llegado como un extraño vestido de poder, era ahora parte del paisaje. Un hombre sencillo, presente, más cercano al pueblo que muchos que nacieron en él. Pero entre los dos todavía flotaba lo no dicho. No se habían buscado más allá de los encuentros públicos. Se miraban, se reconocían, compartían espacios. Pero ninguno daba el paso. Había un respeto silencioso entre ellos, un cuidado que nacía no del miedo, sino de la profundidad. Habían aprendido a caminar sin atropellar al otro, y sin embargo, todos sabían que el momento se acercaba. La feria estaba en su punto más alto cuando la música comenzó a sonar en la plaza. Una banda local tocaba sones antiguos, y varias parejas se lanzaron al centro a bailar. Risas, aplausos, abrazos. Isabela estaba entre los niños, pintando caritas con pinceles de cerdas abiertas, cuando escuchó su nombre por el altavoz improvisado del escenario. Isabela Carmona, por favor, al centro de la plaza. Hubo un murmullo. Ella levantó la cabeza, sorprendida. Sus manos estaban manchadas de pintura azul. Los niños la miraban con curiosidad. Lentamente, se puso de pie, se limpió en un trapo y caminó hacia el centro, entre aplausos espontáneos. Allí, de pie bajo la luz de las guirnaldas y el murmullo del pueblo, la esperaba Bruno. No traía flores, ni un discurso ensayado. Solo tenía los ojos firmes, y una decisión que se le notaba hasta en la forma de respirar. Cuando ella se detuvo frente a él, lo miró con mezcla de desconcierto y anticipación, y entonces él habló. No vengo a pedirte nada, vengo a agradecerte, porque me hiciste ver el mundo desde otro lugar, porque me enseñaste que lo valioso no se mide en cifras, sino en la forma en que toca el corazón, y porque desde que te vi, entendí que lo mío no está en las torres de cristal, sino aquí, contigo. Ella no respondió. El silencio volvió a caer sobre la plaza. Algunos niños dejaron de correr. Las cocineras dejaron de servir. Los músicos bajaron los instrumentos. Bruno dio un paso más, acercándose con respeto, sin prisa. Pero si no estás lista, si no quieres... No importa. Yo ya gané con solo haberte encontrado. Y entonces ella levantó la mano y le dio una bofetada. El pueblo entero soltó un gemido ahogado, pero enseguida, sin esperar ni una respiración más, lo tomó del cuello de la camisa y lo besó con una fuerza que no venía del capricho, sino de la certeza. Un beso largo, torpe, urgente, profundo, como los que no se planean, como los que se construyen a través del dolor, del perdón, del amor verdadero. La plaza estalló en gritos y aplausos. Alguien lloró, alguien se desmayó. Las tres Marías se persignaron 3 veces, y doña Coco,
Desde su ventana, cerró las cortinas con furia. Isabela y Bruno se separaron lentamente. No dijeron nada. No hacía falta. A veces, todo lo que se rompe, se vuelve a armar, pero nunca igual, siempre más fuerte. Y ese beso no era un final, era el comienzo. Había pasado un año desde aquella tarde en la plaza donde el beso detuvo el tiempo, y el pueblo entero entendió que el amor también puede nacer entre cartones, pintura y dignidad. Un año desde que Santa María del Valle dejó de ser solo un rincón olvidado entre montañas para convertirse en ejemplo vivo de que todo lo roto puede rehacerse, incluso el corazón. El Centro Comunitario de Transformación y Reciclaje, ese que nació entre prejuicios y botellas vacías, era ahora un punto de referencia en la región. Llegaban visitantes de otros pueblos, periodistas, voluntarios, estudiantes, curiosos. Todos querían ver con sus propios ojos lo que allí se construía con las manos y el alma. Isabela seguía siendo el corazón de todo. No cambió su esencia. Seguía llegando temprano con su cuaderno bajo el brazo, el cabello recogido con una flor distinta cada día y los zapatos llenos de polvo. No aceptó cargos políticos ni invitaciones a cargos importantes. Decía que lo suyo no era mandar, sino compartir. Coordinaba talleres de reciclaje, impartía clases de lectura a adultos, y los sábados pintaba con los niños en la plaza. Su risa era parte del paisaje. Su presencia, parte de la estructura. Bruno también estaba ahí. Ya no era el CEO. Había vendido su parte de la empresa, y con ese dinero fundó una asociación civil dedicada a impulsar proyectos sustentables en comunidades marginadas. Pasaba la mitad del mes viajando, visitando pueblos tan pequeños como Santa María del Valle, buscando a más Isabelas que solo necesitaban una oportunidad. La otra mitad la pasaba en casa, con ella. Sí, vivían juntos. No en una casa lujosa ni en una mansión con piscina, sino en una pequeña vivienda construida con materiales reciclados, justo en el terreno donde antes se tiraban los escombros del pueblo. Tenía ventanas grandes, muchas plantas, libros apilados en cada rincón, y una mesa larga donde cada noche cenaban entre ideas, sueños y silencios compartidos. Su relación no era perfecta. Había discusiones por cosas mínimas, que si el café estaba muy fuerte, que si Bruno seguía guardando cosas en carpetas digitales en lugar de libretas. Pero ambos habían aprendido a ceder, a esperar, a no intentar cambiar al otro, sino a crecer con él. El pueblo ya no murmuraba sobre ellos, ahora los celebraban. No se enamoraron, decía doña Inés, sentada en su mecedora mientras contaba cuentos a los niños. Se reconocieron. Y eso es mucho más difícil. Incluso doña Coco, más arrugada y menos venenosa, asistía cada semana a los talleres de costura del centro. Decía que solo iba por no quedarse sola en casa, pero todos sabían que algo en su alma se había ablandado. El último domingo de noviembre, el pueblo organizó un evento especial. Inauguraron una pequeña escultura en la plaza central, justo donde se había dado aquel beso que marcó todo. Era una figura hecha con piezas recicladas, 2 manos entrelazadas, una flor de metal saliendo de una botella rota y un cartel que decía, «De la basura al amor». Aquí también florece lo imposible. Cuando la manta que cubría la escultura cayó y los aplausos llenaron el aire, Bruno tomó la mano de Isabela. No dijeron nada. Solo se miraron, porque sabían que las palabras ya no eran necesarias. Y así, entre risas, papel picado y música de fondo, terminó la historia. O mejor dicho, comenzó otra. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.